primero que me gustaría es llegar a un acuerdo con todos los que están aquí presentes. Y el primer acuerdo es: no crean absolutamente nada de lo que yo les digo. Nada. Lo que tienen es que verificarlo. Porque si ustedes empiezan a creer lo que yo les digo, vamos a sumar creencias. Lo que yo les voy a contar ahora es solo mi verdad, no tiene que ser la verdad vuestra. La verdad no se puede transmitir, la verdad tiene que experimentarse. Entonces, el primer acuerdo sería: no crean nada. En algún momento de vuestras vidas, con la información que voy a dar ahora, si ustedes pueden verificarlo en primera persona, ya no va a ser mi verdad, sino se va a convertir en vuestra verdad. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Nikola Tesla. Comenzamos con esta frase que es muy buena: si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Vamos a ver que tengo que hablar un pelín más. Ahora sí, muy bien. Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia, energía y vibración. Eso es una de las cosas que vamos a centrar la charla de hoy. Ahora van a ver por qué. Primera pregunta: ¿ustedes creen que información es igual a materia o forma? ¿Quién dice que no es igual a materia y forma? Alce la mano. ¿Quiénes no creen que no? ¿Quiénes creen que sí? ¿Quiénes no creen? Nada, ni la una ni la otra. También está bien, pues, ni la una ni la otra. Vale. Bueno, pues siguiente pregunta. ¿Todo lo que tiene forma es susceptible al cambio? ¿Creen que todo lo que tiene forma puede ser susceptible al cambio? ¿La forma sería inmutable o sería mutable? Mutable. ¿Cómo le cambiarías la forma a algo? Depende de lo que sea. Depende de lo que sea, pero entonces sí, respondiendo a la primera pregunta, ¿información es igual a materia y forma? ¿Podría ser o no? ¿O seguimos con que no se sabe? Información igual a materia y forma, porque después venimos que si la forma es inmutable y si todo lo que tiene forma es susceptible al cambio. ¿Por qué estoy tratando de utilizar un embudo y que todos entremos? Porque vamos a empezar a hablar un poco sobre el microcosmos, el mesocosmos y el mesocosmos. El mesocosmos estaríamos nosotros, ¿verdad? La vida, los humanos, estaríamos nosotros. El microcosmos es todo lo que la ciencia habla de física cuántica, ¿no? Lo que no podemos medir a simple vista, necesitaríamos aparatos electrónicos. Y macrocosmos es lo que vamos a tratar ahora de hablar un poco, porque lo que quiero es hacer una pequeña analogía entre las dimensiones científicas macrocósmicas y el mesocosmos. Imaginemos, si estamos ahora en la tercera dimensión, en esta tercera dimensión entraría, o hasta la cuarta, la dimensión 1, 2, 3 y 4 son dimensiones donde todavía nosotros, nuestros oídos, nuestros sentidos, los 5 sentidos, pueden captar un tipo de información, hasta la cuarta dimensión. Pero, si nos vamos a una quinta dimensión, ¿qué es lo que dicen los científicos? Esto es una analogía que utilizan los científicos para hablar sobre las dimensiones. Si nos vamos a una quinta dimensión y la comparamos con un monitor, ¿verdad? Una pantalla, la pantalla no tiene capacidad suficiente para albergar mucha información, sino la información que se ve reflejada. Posiblemente por ahí pasa información, pero no es una información que puede ser almacenada en grandes cantidades. Si de allí pasamos a un disquete, a un CD, a un disco duro pequeñito, a un USB, pues posiblemente estaríamos hablando de una quinta dimensión. La quinta dimensión, cuando pasas de la tercera a la quinta, dicen los científicos que la quinta dimensión alberga más información. Si pasamos a una sexta dimensión, pues estamos hablando de un microchip. Los microchips tienen más capacidad de información. Si pasamos
del microchip a algo más grande, a un núcleo o a un doble núcleo, estaríamos hablando de la séptima y de la octava. Para llegar a la 12ª dimensión, que es donde los científicos actuales están diciendo que hay para poder entender el universo, los científicos actuales, siempre y cuando no hablen de la teoría de las cuerdas y las supercuerdas, esto es alta ciencia, ¿no? Pero estoy hablando sobre todo para que entiendan que se está hablando de muchas dimensiones dependiendo de qué disciplina arroje o abarque el científico. Pero no vamos a hablar de 20 o 25 dimensiones, vamos a hablar solamente de 12 dimensiones, que es lo que muchos científicos están diciendo para poder entender el universo. El universo, dicen los científicos, que tiene 12 dimensiones. La dimensión número 12 albergaría absolutamente toda la información del universo. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a verlo un poquito más. De la dimensión 0, que sería un punto geométrico, la línea está considerada como la primera dimensión, o la dimensión número 1. El largo y el ancho, la dimensión número 2. La dimensión número 3 es donde estamos ahora. La dimensión esta más el tiempo sería la dimensión cuarta, que sería el principio del electromagnetismo. Pero cuando pasamos a la quinta dimensión, hacia abajo, miren qué interesante. Información, a partir de la séptima, se habla de un almacenamiento de información. En la octava, almacenamiento de información. Pero en la novena se habla de mente, conciencia y inteligencia universal. Esto es lo que dicen los científicos que hay a partir de la novena dimensión. Mente, conciencia. Ya es una buena noticia. Porque si un científico empieza a hablar de que hay una conciencia, de que hay una inteligencia universal, ya abre una gran posibilidad a el terreno que mucha gente dice de metafísico o esotérico o espiritual. Lo interesante aquí es que en la dimensión número 12 sigue existiendo mente, conciencia e inteligencia universal, pero sería la información primaria. ¿Cómo puede ser eso? A ver. Cuando hablamos de la dimensión número 12, aquí entraría la parte que yo le llamo causalidad descendente. Todo lo que existe en la dimensión número 12 tiene una relación completamente directa con las dimensiones de abajo. ¿Por qué? Porque si la dimensión número 12 tiene absolutamente toda la información del universo, todo lo que existe, que sería el trasfondo, a partir de esta dimensión hacia abajo, este sería un universo de lo no material. Cuando entramos a la información de la octava dimensión, se empieza a hablar de estructuras de información. ¿Qué quiere decir estructuras de información? Estructuras de información es el diseño inteligente de lo que mucha gente, muchos teóricos y muchos filósofos han hablado durante mucho tiempo. Que existe un diseño inteligente detrás de las cosas, pero que nadie sabía si existía o no, si era cierto o no, si podía ser verificado o no. Ahora los teóricos físicos dicen que sí, que posiblemente exista esa información única que empieza a estructurar, a programar y a diseñar todo lo que existe. Para los místicos, como muchos de los que están aquí, es una gran noticia, una excelente noticia, porque ya no seríamos considerados un grupo de personas de fe solamente, sino que posiblemente habría algo que podría ser demostrado con la ciencia. Vamos a verlo un poco más, cómo sería la causalidad descendente. El orden cósmico universal sería la dimensión 12, conciencia, archivo universal, que sería todo lo que existe, información absoluta de todo lo que existe,
Y esta información absoluta tiene dos funciones. Para organizar el universo debería existir una jerarquización. Para organizar una empresa debe haber jerarquías, debe haber un organigrama, debe haber alguien que ejecute, alguien que organice. En el universo es exactamente igual. En el Kybalión, si lo han leído, Hermes Trismegisto, una de las leyes hablaba sobre cómo es arriba es abajo, es una de las leyes. Es exactamente esto. Ahora lo están diciendo, como es arriba es abajo. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia universal crea programas para ser ejecutados a través de un grupo de estructuras, de un grupo de diseños universales. ¿Para qué? Para que estas estructuras le den forma a un nivel físico, a la materia. Es decir, a esta tercera dimensión, a la segunda, a la primera, a la cuarta, a la quinta. Si no existiese un programa, no se puede ejecutar. Por eso hice primero una analogía de un PC. El PC no puede ejecutarse. Esto no podría ejecutarse si no tuviese un software. Pero antes de tener el software, se necesita una estructura para poder ingresar toda la información. Eso es exactamente lo que está pasando ahora, en este momento en el universo, en todo el universo conocido y desconocido. Es lo que está pasando ahora mismo. Que desde arriba están enviando una serie de informaciones y nos están creando una causa descendente y nosotros nos estamos desarrollando de alguna manera. ¿Qué hay en el archivo universal? Interesante. Información para la creación, información para la administración de la creación, información para la pedagogía de la creación, para el proceso de administración y creación de la creación y los procesos de evolución de la creación del universo. Esto es una gran empresa. No es Big Bang y ya. No es se hace la luz y se hizo. A ver, eso sería el resumen. Posiblemente fue así. Pero para decirlo y que se manifieste, llámese Dios, Alá, inteligencia universal, como lo quieras llamar, porque posiblemente a él le da igual como le llamemos. Existe y ya está. Entonces, si todo lo que hay arriba hace una estructura inteligente, debería ejecutarse. La información crea la forma. La primera pregunta: si información es igual a forma o información es igual a materia. Entonces podríamos decir, nos podríamos adelantar, a lo mejor todavía no, pero yo me podría adelantar, que entonces información es igual a forma, porque si la información que existe en lo absoluto baja a través de todas las dimensiones, te está creando una forma. No solamente te crea una forma ni te la diseña, sino que la administra. ¿Quién administra? Eso ya sería otra charla. Aquí hablen con el Señor y ya les contaré quién administraría esto. Pero hay administradores en el universo, hay pedagogos en el universo. ¿Por qué hay pedagogos? ¿Quiénes de aquí son profesores? Pues si hay profesores en la tercera dimensión o pedagogos, hay pedagogos a nivel universal, porque como es arriba es abajo, exactamente igual. Que le llamemos de una u otra manera, el pedagogo A o el pedagogo B, da igual también, sigue siendo la misma estructura, la misma información, porque en el universo se podría decir que no hay ni bueno ni malo, hay algo, información, ya está. No solamente los que administran la creación, sino los que hacen pedagogía para la creación, sino los que están involucrados en el proceso evolutivo de toda la creación. Toda la creación no es el planeta Tierra, es toda la creación. Todo el universo es la creación. Que solamente nosotros tratemos de entender desde el tercer planeta de qué va el universo es una osadía, pero bueno,
no está mal. Es como si quisiéramos entender, imaginemos que estamos en un tercer piso, en un edificio de 40 pisos, y yo me asomo por una ventana y digo, ahora voy a explicar cómo es la estructura de este edificio, cuando solamente lo estoy viendo por una ventanita. Es imposible. Vamos a hablar sobre la probabilidad matemática que tiene la creación. Este señor Sir Roger Penrose de la Universidad de Oxford estuvo hablando con muchos científicos y trató de buscar la manera de entender cómo podía existir un diseño inteligente, o si realmente el azar, es decir, explotó algo, se creó el Big Bang y estamos nosotros aquí, porque realmente la teoría del Big Bang es más o menos así. Explotó, pasaron cientos de miles de millones de años y la evolución dio un giro y estamos acá. Yo pongo un vaso de Coca-Cola ahora, que es carbono, y vamos a ver cuántos años tienen que pasar para que ese vaso de Coca-Cola se convierta en un humano. ¿Ustedes creen que se va a convertir en un humano? Teniendo átomos de carbono. Nosotros tenemos átomos de carbono. ¿La Coca-Cola podría ser algún humano en algún momento? No. No lo sabemos. Pero yo creo que no. Porque solamente hay una información básica para esa Coca-Cola, nada más. Todo lo demás que existe en la creación, hay una información mucho más compleja. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Penrose? Hizo esto. Esta sería la fórmula matemática. ¿Hay algún matemático aquí? ¿No hay? ¿Hay algún matemático? ¿Qué cree que podría arrojar? ¿Cuál sería el resultado de 1 sobre 10 elevado a la 10 elevado a la 123? Cero. ¿Hay alguien que ha dicho cero? Bien. No es cero. Hemos comenzado bien. A ver, ¿cuál sería? Infinito. Si lo hacemos con una calculadora esto, porque vi la ecuación y yo dije, tengo que verificarlo con una calculadora, y me puse con una calculadora y me da infinito. ¿Qué quiere decir? Que hay una probabilidad, una entre infinitas probabilidades, que el azar tenga que ver con la creación. Solo una probabilidad. Esos son muchos ceros. Y con todos estos ceros todavía me faltan ceros, porque aquí pongo puntos suspensivos 1, 0, infinito. Hay una sola probabilidad de que todo lo que existe se haya hecho por el azar, porque sí. Y hay un montón de probabilidades, y entre esas está la causación descendente, entre esas está que existe un diseño inteligente de las cosas, entre esas está que hay una inteligencia universal, que hay una mente universal, que hay una conciencia universal. Entonces, los místicos no estaban tan mal, los filósofos, los teólogos no estaban tan mal, solo que no estaban reconocidos por un matemático. Ahora este matemático de la Universidad de Oxford ha dado una pequeña luz diciendo, pues esta gente que decía que no le cuadraba la teoría del Big Bang, pues a lo mejor también tienen algo de razón, porque solamente hay una probabilidad de que esté el azar ahí. ¿Qué sería el cambio de conciencia? ¿Qué sería la conciencia? Esto es muy interesante. Hay mucha gente que habla de que la conciencia es el alma, ¿verdad? Es decir, hay una información divina, esa chispa que entra y anima la materia. El alma anima la materia. Alma anima, ¿vale? Entonces, si el alma o la conciencia anima la materia, la conciencia trae ya una información previa. Esa información que trae la conciencia es la información que estructura la materia.
Cuando una persona muere, ¿qué pasa? Se desestructura la forma, se descompone la forma, porque ya esa chispa no está en la materia, ya no hay nada que anime la materia. A eso me refiero con la conciencia, pero vamos a hablar un pelín más. Esto, el señor David Hawkins hace un par de años sacó un libro que se llama Realidad, Espiritualidad y el Hombre Moderno, y también hay otro que se llama Power versus Force, poder versus fuerza. Ahí habla sobre los niveles de conciencia que tienen las personas. Él hizo un estudio durante años y empezó a crear una escala de la información que tiene esa persona en su conciencia y cómo las personas, dependiendo de la información y de esa escala, se comportan de una manera u otra. La mayoría de las personas que hay en el mundo tienen esta oscilación. Están considerados personas reactivas, utilizan la mente inferior. ¿Qué quiere decir eso? Frente a un estímulo, el estímulo entra al tálamo. El tálamo es una parte del cerebro donde es el primer filtro del cerebro donde dice si es una información es relevante o no es relevante para que siga el proceso. Entonces, del tálamo pasa al córtex y llega a la amígdala. La amígdala es otra función que tiene el cerebro donde te dice qué tipo de emoción tienes que experimentar cuando entra un estímulo. Si un estímulo me causa un sentimiento negativo, es problema o es a causa de la amígdala. Y cuando pasa la amígdala, llega el hipocampo. ¿Qué quiere decir el hipocampo? El hipocampo es donde se arroja la memoria, es decir, la experiencia que tú has tenido, si es traumática o no es traumática, llega y se aloja en el hipocampo. Todo lo que pase a partir de ese momento está aprendido, está memorizado, y cuando tú tengas un estímulo igual, se activa la memoria y la memoria reconoce ese estímulo como algo agradable o desagradable. ¿Por qué? Porque ya creó una emoción en el pasado. Entonces, todas las personas reactivas, violentas, utilizan esta gráfica, es decir, su cerebro actúa de esta manera. ¿Qué pasa con las personas? Por ejemplo, ¿quién sería una persona que está aquí? Al Capone. ¿Vale? Una persona que está aquí, Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un nivel de conciencia superior a los 200, a la frecuencia 200, ahora yo voy a explicar un poquito más. Se le habla de higher mind, de mente superior, una mente superior. No quiere decir que ella sea superior a cualquier otro ser humano, solo que tiene un nivel de frecuencia superior. Su cerebro y su conciencia tienen mayor capacidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque en el input, con el mismo estímulo que Al Capone manda a matar a alguien, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esta persona? Teresa de Calcuta. Hace este tipo de proceso, pasa por 3 filtros diferentes, que es el tálamo, la corteza cerebral y el cerebro superior o cerebro etérico. El cerebro etérico está mucho más cerca a lo que no emite juicio, a un estado de conciencia más de amor y de comprensión y de aceptación. Ese sería el cerebro etérico. De aquí pasa estos 3, llega a la amígdala, crea una emoción y después al hipocampo. Lo interesante es que cuando pasa por esto, ya la amígdala crea una emoción de comprensión, que es completamente diferente aquí. Aquí crea una reacción a un estímulo. Es decir, tú me atacas, yo me defiendo.
Lo que hace Teresa de Calcuta es, tú me atacas y yo te comprendo. No tiene nada que ver con el cerebro de acá arriba, nada que ver. Esto es ciencia, está científicamente comprobado que una persona que tiene una mente inferior, es decir, que tiene una mente sobre los 200, va a actuar así. Así actúa el 80% de las personas del planeta. Acción-reacción. Si no quedó claro, el tálamo son los estímulos dirigidos a la corteza cerebral que se filtran en el tálamo, donde se decide si siguen o terminan su camino. Es decir, si vale la pena o no procesarlos. Es muy importante, ya que si esto sufría algún daño no podríamos recibir ciertos estímulos. En la amígdala, su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Y cuando tú tienes una emoción, va directamente al hipocampo. Su actual diseño de los mamíferos desempeña principalmente funciones importantes en la memoria, aprendizaje y el manejo del espacio. El hipocampo lo tienen todos los mamíferos, todos. Esto es una gráfica donde vemos un poco más detallado todas las frecuencias, las escalas. El 200, por debajo de 200, una persona que está por debajo de 200, el nivel sería orgullo. La emoción que experimenta es horror y desprecio. Horror y desprecio. La forma de cómo ve la vida sería demandante. Yo te demando cosas. Demandante. Las personas que están por arriba de los 200, la emoción es completamente diferente. Si vemos, cuando cada vez que vamos bajando, cada vez más complicada la emoción. Y cada vez más complicada y más complicada la emoción. Cuando va subiendo, Teresa de Calcuta, dicen los estudios de Hawkins, que está sobre los 400. El Maestro Jesús, o Jesús, estaba aquí. Ya había pasado los 1000. No hizo el estudio, pero según cómo se comportó, posiblemente esté sobre los 1000. La iluminación, que es a partir de la escala 700, Buda alcanzó la iluminación siendo materia. Llegó a la escala 700. Conciencia pura, ser. No quería demostrar nada, solo era. Esto es más o menos lo que habla el señor Hopkins. Este libro está tanto en inglés como en español, lo pueden ver. Sí, claro, dígame. Es difícil, en fin, entender esto de inferior y superior. Yo creo que, por ejemplo, Al Capone podía ser tan inteligente o más, Sí. y tener tanta o más inteligencia como tantas personas negativas, que lo pudo tener Teresa de Calcuta o cualquier otro personaje positivo. De hecho, el Evangelio dice: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Es decir, que todos tenemos la misma capacidad para serlo, si no, no nos lo mandaría el Señor. Excelente. Entonces, realmente nuestro cerebro, eso de superior o inferior, dependerá ya de determinados mensajes, estructuras previas que llegan al cerebro de uno, para que lo enfoque y lo dirija hacia el bien o hacia el mal, hacia lo positivo o hacia lo negativo. Pero la capacidad cerebral, me parece que, pues, algunos que tienen una imagen negativa ha podido ser mucho mayor que algunos que la tienen positiva. Únicamente que han tenido, no sé cómo llamarle a eso, qué sé yo, un empuje para que fueran por esa dirección o la otra. Muy bien, vamos a hacer una pequeña diferencia. Inteligencia no es lo mismo que niveles de conciencia, no tiene nada que ver. Una persona puede ser muy inteligente, pero el nivel de conciencia es
bajo. No digamos ni inferior ni superior, digamos que bajo. Tiene una oscilación de frecuencia diferente al de una persona que tiene la convicción de servir al otro, sin tener que buscar nada a cambio. Una persona ilustrada no necesariamente, puede que sí, pero no necesariamente es alguien que tenga una conciencia elevada. Una persona que no haya estudiado nunca, posiblemente un campesino, no sé, alguien que no tenga ningún tipo de estudios, puede darnos a lo mejor lecciones de vida, o puede darle una lección de vida o de conciencia mucho más amplia de alguien que tiene un doctorado. No tiene nada que ver la inteligencia con el nivel de conciencia, porque los niveles de conciencia vienen directamente alojados cuando uno adopta este cuerpo. Es decir, ya esa es una información previa que trae el ser. Por eso Al Capone no es mejor que Teresa de Calcuta. Al Capone hizo el trabajo que tenía que hacer, que vino a hacer. En ese preciso momento tenía que hacer eso. Y en el universo era perfecto. Si no hubiese sido perfecto lo que hizo, el universo lo borra del mapa. Porque si hay algo superior que puede incidir en la materia, es lo absoluto. ¿Y por qué vivió tantos años y por qué mató a tanta gente? Porque era perfecto. Era en ese momento lo que se necesitaba. Que nosotros lo busquemos o no, da igual, porque nosotros no entendemos el universo todavía. Apenas lo estamos tratando de comprender. La libertad humana. La libertad humana, ese sería el libre albedrío, ¿no? ¿Te refieres al libre albedrío? No es un tema de la conciencia, pero te puedo decir que el libre albedrío, según lo que yo entiendo y he estudiado, es la capacidad que tiene el ser humano para cometer errores. Infinidad de errores. Todos los errores que puedas conocer están dentro del libre albedrío. Porque si no cometes errores, si nosotros no cometemos errores, ¿cómo aprendemos? Si todo se nos da hecho, ¿dónde está el libre albedrío? A nosotros se nos dan una serie, imaginemos, se nos dan una serie de leyes. Las leyes universales están allí. Nosotros, a través de nuestra experiencia, tenemos que experimentar si la ley nos cae o estamos en consonancia con la ley. Pero eso es ensayo y error. Ahí está el libre albedrío. Ahí lo absoluto no se mete. Porque es como si un buen padre le hace las tareas al hijo. Entonces ya no es un buen padre. Tiene que el hijo cometer todos los errores posibles para poder llegar a un perfeccionamiento y llegar a ser un experto de algo. Si ese padre no le da la capacidad de cometer errores, es decir, le quita, le anula el libre albedrío a ese hijo, el hijo no aprende. Porque el padre le hace todo. Eso es exactamente lo que pasa arriba. Una última pregunta y seguimos, porque si no, no acabamos. Vale, es muy sencilla. Esa escala del 0 al 1000, o sea, habla de frecuencia. ¿Cómo está eso determinado? Sí, es lo que hacía el doctor Hopkins. Hizo unas mediciones cerebrales y dependiendo de la oscilación que daba el cerebro, marcaba unas escalas. Él hizo una escala del 0 al 1000. Las personas que tienen mayor reacción ante un estímulo están sobre los 200 dentro de la escala esa de oscilación, de vibración, O sea, eso, de frecuencia. Estímulos, es lo que han medido. Sí, estímulos externos, porque estamos hablando aquí de una emoción que le diferencia a la persona que está en esa escala, en la escala 75, es una emoción, porque lo que está presente es la amígdala, ¿verdad? Cuando hay un estímulo entra la amígdala y te crea una emoción. Entonces, son las emociones que están dentro de las escalas. ¿Ven? Sí. Bueno, en primer momento quería explicar dónde vengo y de qué espacio hablo. Mi investigación en doctorado en neurociencias y medicina preventiva es dentro del área de salud y felicidad. Y entonces la cuestión del cerebro y de toda la materialización está dentro de mis estudios. Sí. A mí me parece que hay
una pequeña confusión, sino de interpretación o por lo menos de visión. Una cosa es el proceso de materialización en el universo. Esto es entendido en 12 dimensiones y esas 12 dimensiones cada una tiene una, digamos así, un aporte de comprensión. Se puede mirar, se puede ver. El primer punto que cuando pusiste ahí la dimensión 1 es premateria. Y la premateria, por lo que sabemos, no se puede ver. Punto. Solo para Por eso puse una comillas. línea para Sí. arrojarlo como si fuese una Y figura entonces geométrica. hay unas cosas que yo pienso que cuanto más estudiamos, menos podemos generalizar las cosas. El segundo punto que me parece que concuerdo con el señor que habló, perdona porque no sé su nombre, para dirigirme personalmente, es la cuestión de las escalas de frecuencia que el cerebro, porque estás hablando de cerebro, no estás hablando de persona. Sí. Nosotros analizamos de una manera un poco distinta. Analizamos personas, seres espirituales que tienen cerebro. Es otra perspectiva. Y dentro de esto, la persona puede, conforme su alimentación, influencia del medio ambiente, influencia de sus creencias, prácticas de las mismas, cambiar de frecuencia. Sí. Y entonces, se puede, desde un nivel prehumano, digamos, que sería una persona que en un momento, por una provocación o por un estado de inhumanidad, se puede decir así, por una provocación, por hambre, por un estado de violencia y de estrés, puede vibrar abajo lo más rojo que tienes ahí, Sí. cuando protegido, incluído, animado, vibrado y su frecuencia va cambiando, va a llegar al estado de paz. Sí. Eso que buscamos en la humanidad. Para mí esto es la comprensión más profunda. No estoy aquí para hacer la charla. Sí, Mas sí, es que hay cosas que me parece que confunden. Sí, Y entonces el cerebro tiene y vive una plasticidad y Sí, podemos claro. incluso en personas que faltan partes de ese cerebro, hoy sabemos que podemos plastificarlo, desarrollar partes para que se complementen. Sí, con la neurogénesis, Entonces, claro. Claro. Sí. Mas hoy estamos en un paradigma un poco más elevado que estamos discutiendo la epigenética. Sí. Y dentro de la epigenética es la influencia del ambiente sobre estos cambios de frecuencia. ¿Cierto? Perdona hacer esa interferencia, Sí, 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 mas sí. a mí me parece que clarifica un poco cuando pensamos cómo estamos podendo estar aquí con una cosa que se llama albedrío. Albedrío. Sí, sí. Porque el albedrío va a variar conforme el nivel de frecuencia que estás vibrando. Entonces, las leyes universales, para las leyes universales, cuando vibramos todos en unísono, na más alta frecuencia, la verdad es universal. Sí. Cuando estamos vibrando en frecuencias más bajas, la verdad va a ser conforme las frecuencias que tú miras, que tú vibras, porque es ahí que vas a ver. Entonces vas a mirar conforme tu frecuencia. Entonces existen muchos ojos y muchas gafas. Y el cerebro es lo mismo. Y Y la persona también. Mas Dios está dentro de mí y está manejando mi cerebro. Tanto que Yo no le veo es ninguna comprobado diferencia de lo que yo usted me tengo está un diciendo. espacio para eso y que vibro. Yo hasta ahora no le he visto ninguna diferencia de lo que usted está diciendo a lo que está reflejado aquí. No, es que no estoy diciendo. Perdón. Estamos hablando de lo mismo, Es que estoy mostrando una otra versión de cómo se puede ver las cuestiones de una manera un poco más flexible, solo eso. Sí, sí, Perdón a por ver, ese para tema. poder hacer una medición de las escalas de conciencia se necesita crear algo general, si no entonces las estadísticas no existirían. Esto solamente es una aproximación, no quiere decir que esto sea la verdad absoluta. Esto es solamente una investigación que hizo este señor y que concluyó con muchas de las investigaciones y con muchas de las mediciones que hizo él para determinar escalas de niveles de conciencia. Solo eso. O sea que
muchísimas gracias por tu aporte, pero creo que estamos remando hacia la misma dirección. Otra pregunta, ¿cómo encaja el buen ladrón ahí? Necesitaría avanzar y en la tarde, más tarde, seguimos. Vamos a hablar un poco sobre cómo la conciencia se entiende o cómo los científicos están queriendo entender dónde se aloja la conciencia. Stuart Hameroff con el señor Roger Penrose, para que le pongan cara, fue el que hizo la fórmula matemática de que el azar solamente tiene una probabilidad dentro de la creación, este señor. Pues estos dos están tratando de ver dónde se aloja la conciencia en el cerebro humano. A ver si se puede. Vamos a parar. Esto es interesante. Este hombre está diciendo que la información no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Lo mismo que han dicho, ¿no?, la teoría de la relatividad y muchos científicos. La energía no se crea ni se destruye ni se transforma. La información ni se crea ni se destruye, sino que pasa a otro estado. Cuando dejamos este cuerpo, nuestra conciencia, toda la información que está en esa conciencia no desaparece, sino que va a otro sitio. ¿A dónde? Pues los que creen en la reencarnación dirían que la información queda allí y después vuelve a encarnar en otro ser. Y esa sería la explicación de por qué un ser viene con mayor conciencia y otro viene con menor conciencia, con mayor información y otro con menos información. Dos hermanos nacen, uno es más violento que el otro, uno tiene más información que el otro. Sería esa una de las explicaciones. Pero es interesante que esta gente esté hablando de que realmente la información, si somos información, la muerte sería solo un cambio de estado, es decir, la muerte no existiría, sino que entraría ya la teoría de los multiuniversos, donde la información va a otro sitio. Bueno, esto sería donde estarían los microtúbulos. Ya que entonces, si el cuerpo físico es el resultado de una información que organiza las partículas elementales, entonces realmente hay algo interesante aquí, que es lo que habla el nuevo paradigma, que deberíamos aprender a desmaterializar el pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no somos el vehículo, sino somos la información que está dentro del vehículo. Nosotros tenemos un coche, nosotros no nos convertimos en el coche cuando estamos conduciendo. Nosotros no somos la materia. Cuando salimos del coche, seguimos siendo esa información que va a otro sitio. Cuando dejamos este cuerpo, sigue habiendo esa información. Eso se llama desmaterialización del pensamiento. No nos identificamos con la materia. Yo no sé si hay tiempo para esto. No hay tiempo, pero voy a hacer un juego muy pequeñito para poder entender un poco lo del cambio de conciencia y pasamos a las preguntas. Bueno, y antes de terminar este juego, sí. A ver, lo paso. Antes de llegar ahí, sí me gustaría que sería lo último. Esto de aquí. Pasamos a esto y terminamos. Esto es interesante porque los niveles básicos de conciencia de esta escala lo habla un señor que se llamaba Gerardo Schmedlin. Este hombre dice que en el planeta Tierra actualmente existen 3 niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia sería el nivel 2. El nivel 1 ya no existe actualmente, que sería el canibalismo. Ya en muy pocas, bueno, yo cuando he estado en el Amazonas, he conocido a 2, no directamente, pero sé que existen. Hay una tribu que se llama los Matís, que está en el Amazonas y se come todo lo que entra, pero es prácticamente un porcentaje del planeta mínimo. Entonces, este hombre dice que
a la escala del nivel 2 de conciencia, cuando las personas están en un nivel 2 de conciencia, son personas que sus intenciones básicas son acumular y conseguir. Solamente les interesa eso, acumular y conseguir. Son personas que viven con conflictos que se resuelven a través de la violencia. Su forma de gobierno son dictaduras y no generan tecnología. Están en sitios donde su forma de gobierno son dictaduras. Ahora, este es el 25% de la población. Todo lo que vemos en las noticias entra dentro de este 25%. Es decir, lo que hacen la algarabía sería el 25% según la escala de Schmeling. Ahora, el tercer nivel de conciencia es lo que posiblemente estemos nosotros, sea un nivel de conciencia 3 alto, 3 medio, 3 bajo. Las intenciones básicas son, a veces se guían por el respeto y siguen las normas y las leyes. ¿Algunos de nosotros nos hemos saltado alguna vez un semáforo? ¿Un stop? Entonces estamos en este nivel. Porque si no hubiésemos saltado nunca un stop o un semáforo, no estaríamos aquí. El tercer nivel de conciencia, el bajo, es donde se disminuye la violencia física. No que no exista, solo se disminuye. Zapatero no le pega un puñetazo a Rajoy. Irían posiblemente a tribunales, es decir, un tercero sería quien resolviera el problema. Los pleitos y las formas no violentas se resuelven a través de un tercero. Y en alta, el 3 alto, algunos gobiernos son democráticos y se genera tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Es interesante, ¿por qué? Porque en un solo país puede haber nivel 3 y nivel 2. Porque en un país, hay algunos países que son democráticos pero no generan tecnología. Hay algunos países que en la zona norte del país son violentos y en la zona sur no. En la zona sur se genera tecnología y en el norte no. Es decir, en un solo país o en un solo continente pueden haber, en una sola ciudad, en una familia, pueden haber 2 niveles de conciencia completamente diferentes. Este sería el 70% de la población. La mayoría de los 7.000 millones de personas, o casi 8.000 millones de personas, estarían aquí. Y el 5% de las personas que están en el cuarto nivel de conciencia, que son muy pocos, se rigen por intenciones básicas de servir y crecer, si estás en el bajo, o si estás en el alto, de servir y ser. La resolución de conflictos no es necesaria porque no existe. ¿Hay algún país donde no exista un conflicto? No hay. ¿Hay algún país donde no existan conflictos? Todavía no. Todavía no. O sea que todavía ningún país está aquí. Pero hay algunos países donde se genera mucha tecnología e investigación. Solo en tecnología e investigación. Pero su forma de gobierno no es por consenso. Su forma de gobierno puede ser democrático. Entonces, ahí estamos. Esto sería el nivel básico, los 3 niveles básicos de conciencia que habla el señor Gerardo Schmeling, que es diferente y parecido a la otra escala de Hawkins. Lo que pasa es que este es mucho más general, abarca más cantidad de personas. Para poder entender si la información es igual a forma, ahora en este momento, imaginemos que yo he creado una torre. Esto sería una torre o un faro, ¿vale? Este faro tiene una información específica que le da la forma. ¿Por qué tiene una información específica? 1, 2, 3, 4. Hay 4 azules claritos. Hay 10 o 12 azules más oscuros. Eso es información. La información crea la forma. Cuando yo cambio la información, ¿qué quiere decir? Que hago una desestructuración. Y le meto una información nueva. Esto sería información nueva. ¿Por qué? Porque he quitado información y he puesto una información nueva. Esta información crea una estructura completamente diferente, que no se parece a la anterior.
Luego la forma, si llega a recibir una nueva información, primero tiene que desestructurar la vieja, desaprender, una palabra más o menos nueva que habla mucha gente, que hay que desaprender para volver a aprender. Para que llegue una nueva información, a nivel de coaching sistémico se hablan de crear espacios sistémicos. Tienes que crear un nuevo espacio para que entre una nueva información. No puede haber una información nueva si no hay un desaprendizaje. Entonces, para poder crear para poder tener un desarrollo interno, para poder nosotros utilizar lo que decía Hawkins, un cerebro etérico, tenemos que desaprender la información que tenemos, crear un espacio sistémico para que entre una nueva información y la nueva información haga crear una nueva forma de dentro hacia afuera. Esto sería una espiritualidad científica. Lo he demostrado con Lego, que parece una tontería, pero es completamente lógico lo que acabo de decir. Yo quito una información y pongo una nueva. La forma no se parece a la misma que había antes. Luego, para el desarrollo de la conciencia, todos los que estamos en el camino del desarrollo de la conciencia, uno de los temas interesantes es qué tipo de información tengo yo, cómo aprendo esa información, creo en esa información, la pienso, la repito, la ejecuto, me cuestiono esa información o no me la cuestiono. Para tú tener una capacidad mayor de conciencia tienes que cuestionarte absolutamente toda la información que se te da. Porque esa información que te llega, la piensas, la repites y la haces de una manera automática. La conciencia lo que te ayuda, lo que te da, lo que te invita es a que te cuestiones todo para que empieces a generar tu propia verdad. Y esa verdad es la que te va a dar paz. Si la información nueva no da paz, cuestiónatela. Todo lo que genera paz posiblemente sea verdadero, posiblemente, o al menos tu verdad. Solo lo que te genera paz. Luego la información nueva habría que cuestionarla siempre. Y cuando ya esa información tú la veas como algo tuyo, ejecútala como los científicos dicen, como si fuese un programa, un ordenador cuántico. Ejecuta esa información y crea un nuevo modelo de conciencia y un nuevo modelo de ser o estar o vivir.